Hola, buen día. Pues hoy vamos a empezar a revisar el tema de hematopoiesis. Después de haber visto aparato circulatorio, vamos a ver cómo se generan las células que se encuentran en la sangre. Posteriormente revisarán estos temas con mayor profundidad. Me refiero a las células del sistema inmunológico, sus características y sus funciones. Pero como les decía, el día de hoy vamos a ver hematopoiesis. Nuestros objetivos temáticos son revisar los sitios de hematopoiesis a lo largo de la vida, conocer las características de las células madre, también distinguir entre médula ósea roja y médula ósea amarilla y conocer finalmente los pasos de maduración de eritrocitos, de granulocitos, linfocitos y monocitos y también el origen de las plaquetas. Como objetivos de aprendizaje tenemos estos: describir los principios generales y regulación de la hematopoiesis, correlacionar la eritropoiesis con las características histológicas de las células en diferenciación, al igual que en granulopoiesis y trombopoiesis, y además predecir los resultados funcionales de la alteración de la estructura y función de los eritrocitos, y también predecir los resultados funcionales de la alteración de la hematopoiesis en general. Todos estos los tienen en su documento para el alumno. Empecemos. Los sitios de hematopoiesis van cambiando conforme va pasando el tiempo. Tenemos tres periodos importantes. Uno es el periodo embrionario, otro es el periodo fetal y también tenemos un momento en el que se traslapan estos dos periodos, el fetal, con dos sitios, y posteriormente el nacimiento y el resto de la vida. Empezando por el periodo embrionario, podemos observar en este esquema, en esta gráfica, que el sitio de hematopoiesis principal ocurre en el saco vitelino. Ahorita ustedes ya conocen este sitio, ya saben qué es el saco vitelino. Este sitio es el de hematopoiesis principal porque no hay tejidos todavía no hay órganos para la producción de células de la sangre. Por eso empezamos con el mesodermo que se encuentra en el saco vitelino, que es un sitio muy primitivo. Podemos observar en este eje el tiempo de edad gestacional, que serán las semanas. Por supuesto, no empieza así de pronto al 100%, vemos que hay una pequeña inclinación y llegamos al 100% de producción de células de la sangre. Conforme van pasando las semanas, empieza la diferenciación de los tejidos y la formación de los órganos. Aquí vemos que más o menos en la semana 3-4 empieza la formación del hígado, en este caso, y también entonces la eritropoiesis en hígado. En la semana 8, que es el límite entre etapa embrionaria y fetal, va disminuyendo realmente la producción en saco vitelino y va aumentando la del hígado. Entonces, en este momento, en la semana 12, podemos decir que el sitio más importante de producción de células sanguíneas es el hígado. También alrededor de la semana 8 vemos que inicia la producción de células de la sangre en la médula ósea. Ajá. Pero es muy poca la aportación de la médula ósea a la producción de células. Sin embargo, vemos que alrededor de la semana 32 se produce este traslape que va disminuyendo la producción del hígado y aumenta la de la médula ósea, para que al nacimiento sea únicamente la médula ósea la que se encarga de esta producción. El hígado tiene una duración larga en la producción de estas células porque la médula ósea se tarda un poco en generarse realmente como debe ser, o sea, me refiero a de manera madura, porque como ya sabemos, la formación de los huesos toma bastante tiempo, también tomando en cuenta su origen, si es endocondral o mesenquimatoso, como ya hemos discutido antes. Por lo tanto, lo que podemos concluir de esta diapositiva es que primero ocurre en el saco vitelino. En este esquemita lo podemos ver, aquí está el saco vitelino. Posteriormente en el hígado, para que al nacimiento y en la vida adulta sea en la médula ósea. Bien, en esta otra imagen, en esta otra gráfica, podemos ver con mayor claridad estos sitios de hematopoiesis. Igualmente, en este eje tenemos el tiempo, que serán primero meses, luego el nacimiento y posteriormente la edad en años.
mientras que en este eje, en el de las Y, tenemos el porcentaje que aporta cada sitio. Primero cada sitio y después cada hueso. Entonces volvemos a ver que es el saco vitelino primero, luego el hígado y luego la médula ósea. También vemos un poquito de aporte de parte del vaso, pero vean, llega cuando mucho al 20% y el hígado es el principal en este tiempo y un poquito los ganglios linfáticos. Eso realmente no es tan importante. El sitio más importante es en la médula ósea. Ya en la vida postnatal, vemos que hay distintos tipos de huesos que proveen de estas células. Los sitios más importantes, como podemos ver, son las vértebras y la pelvis, después el esternón, luego las costillas y ya en menor medida la tibia y el fémur. Ajá. Vemos que incluso llega un momento en el que aparentemente ya no hay producción o realmente es muy poquita de parte de estos dos huesos. O sea, yo sé que sería como lógico imaginar que en huesos largos como tibia y fémur hubiera gran producción, pero principalmente vemos que es en la pelvis y en las vértebras. Ok. También vimos que iba disminuyendo conforme pasa el tiempo, ¿no? Conforme vamos envejeciendo, disminuye la producción de estas células. Bien, ahora tomemos en cuenta que recuerden cuando ocurre la fecundación, obtenemos un producto que se llama cigoto. Estas células del cigoto son totipotenciales, es decir, que pueden dar lugar a células tanto de la placenta como del organismo que se va a formar, ajá, porque somos mamíferos. Esto ya lo están revisando en embriología. Posteriormente, algunas de estas células son células madre embrionarias, es decir, que únicamente van a dar lugar a tejidos del organismo, ajá, no van a dar lugar a la placenta. Y estas son células pluripotentes. De estas vamos a tener las células madre de las capas germinales, mesodermo, endodermo y ectodermo, que son multipotenciales, porque sabemos que si una célula ya se ha diferenciado de mesodermo, de ninguna manera va a poder dar lugar a células que derivan de ectodermo y viceversa. Por ejemplo, dentro de estas células germinales vamos a poder poner nuestra capa, que será el mesodermo. Tenemos células madre de un linaje único, que son oligopotentes, es decir, que pueden dar lugar a distintos tipos celulares, pero ya son menos, oligos poco. Y bueno, seguimos con estas células madre que ya tienen determinación hacia un tipo de tejido que pueden ser tripotenciales o bipotenciales. Y ahora sí, finalmente tenemos una célula terminal que sería nulipotente. Más adelante vamos a dar ejemplos de estos tipos de potencialidad. En este esquema vemos de manera muy clara, primero el cigoto, que son células totipotenciales, como ya expliqué. Luego tenemos el blastocisto. En este dibujo podemos observar el cúmulo de células que serán embrionarias y son pluripotentes. Y de aquí tenemos las células de las capas germinales, que son multipotentes, ectodermo, mesodermo, endodermo. Y aparte las células germinales de las que ya hablamos hace poco. Dentro del mesodermo, entonces, que estamos aquí en multipotentes, tenemos otras células que son oligopotentes, que serán la del linaje de células de la sangre. Ajá. Y de aquí ya determinamos esta potencialidad más específica. De manera que en la médula ósea roja tenemos estos diferentes linajes que van a dar lugar a procesos que involucran eritropoyesis para producir eritrocitos, granulopoyesis para producir células con gránulos en su interior, que serían los granulocitos. Ahorita vamos a ver cuáles son. También monocitopoyesis y también megacariocitopoyesis. Ajá, todo esto ocurre en la médula ósea roja y ya dijimos de qué huesos. Bien, las células madre, como decíamos, pueden tener distintos niveles de potencialidad. En este caso estamos a nivel de pluripotencialidad. Ajá. Su característica más importante es que pueden autorrenovarse y es lo que están haciendo todo el tiempo. Su diferenciación es hacia linajes celulares de hematopoiesis, por ejemplo, linfoides y mieloides, y su aspecto en cortes o histológicos, o mejor en otro tipo de muestras, podemos observarlos como linfocitos grandes,
más grandes que los otros, ajá, más grandes que los linfocitos maduros, que también vamos a ver más adelante. De aquí tenemos entonces dos linajes y cada uno se diferencia hacia células progenitoras. Estas células progenitoras pueden ser unipotenciales o bipotenciales y son células formadoras de colonias. También se parecen a linfocitos grandes. Y de aquí la diferenciación va hacia células precursoras que solamente van a producir células maduras, es decir, que ya son unipotenciales, ya no tienen mayor diferenciación. ¿Cómo podemos distinguir a todos estos tipos de células? Vamos a explicar esta diferencia en el siguiente video.